Negocios y billetes. Negocios y billetes. Negocios y billetes. Muy buenos días, gente linda. ¿Cómo han estado? ¿Y qué están haciendo? Sabemos que están escuchándonos mientras cocinan, mientras limpian la casa, como haciendo deporte en el auto, llevando a los niños al colegio. ¿Cómo nos escuchas tú cuando no estamos grabando, Nicolás? Quiero confesar que no me gusta escucharme tanto, esa es la verdad. Pero intentamos hacerlo cuando estamos en trayectos. Me carga perder el tiempo, así que espero que nuestros oyentes estén de día, de noche. Tengo varios clientes que están ahí en feria en China, así que puede ser la hora que sea, en cualquier parte del mundo donde nos escuchen. Ojalá estemos rentabilizando su tiempo y creciendo un poco más intelectual, espiritualmente, si comen hamburguesas, creciendo la guata. ¿Desde dónde estamos hoy? Un lugar muy poco habitual para nosotros. Redoble de tambores. ¡Restaurante Italísimo! San Martín 127 y 129 y 200 y 300, porque está como el Parque Arauco con el Open Kennedy, está que le pone un puente al edificio al lado. Así Sí, que ya creo que la oficina de delivery la tienen ya en la Alameda. sí, no, creo que están poniendo Dark Kitchen aparte en la Costanera, ¿no? Un maestro, el Cesare. Así es. Pero Nico, el otro día me hicieron un tirón de orejas. ¿Quién? ¿Martín Amargo? No, dijo que lo pasaba muy bien en el podcast. Qué envidioso el Rusio. No, Martín. Sino que el otro día un miembro de nuestro equipo de empresarios, que nos juntamos cada semana, me hizo un tironcito de orejas y me puso una queja formal. Bueno, formal, fue? Con una piscola y un whisky, pero formal. Ni tan formal, o sea, deben haber sido 2 y 2, por lo menos. O sea, ¿pero quién es? ¿Lo echamos, Presi? No. Tenemos que darle respuesta. Tenemos que darle respuesta, sí o sí. Y él me decía que si bien el podcast que le deja pensando y de cada capítulo recupera su buen hacer de pensar y se da un tiempito para ver hacia dónde va, qué está haciendo, cómo puede aplicar, qué ha hecho bien, qué ha hecho mal, cómo cambiar. Me dijo que en algunos capítulos nos vamos a la empresa grande. Yo le dije, claro, es que apuntamos a que todos sean empresas grandes. Me dijo, sí, pero yo soy pyme, aspiro a ser grande, pero hay muchas dolencias que contáis de las empresas grandes que yo las veo muy lejanas como pyme. Entonces necesito que me ayudéis un poquito y me acompañéis en este sufrimiento de lo que sufren y callan las pymes. Tenemos 2 opciones en este caso. Uno, que nos deje de escuchar. Que esa no va a ser. No va a ser. Así que démosle, creo que es muy interesante. Y creo que también nos ha pasado, recojo otros comentarios, como, oye, es que ustedes tienen un ticket muy alto, solo apuntan a grandes super empresas. No es cierto todo. No. Nadie aprendió a correr la maratón sin saber caminar, así que todos dimos baby steps o pasos de bebé y fuimos creciendo en esto. Y justamente el que queramos apuntar a que estos, y además puede ser que en un podcast todo suene distinto a como en la realidad, todos tienen los mismos problemas en el fondo, y vamos a tratar de sintetizar en este capítulo de hoy justamente todos esos problemas que tienen las pymes. También creo que el término pyme deberíamos partir por eso, como que uno dice pyme y como que le baja el nivel, pero quiero decir que al menos en el aspecto tributario, tú tienes una pyme, podría vender hasta 75.000 UFs al año. Por ende, en ventas netas es algo así como 3.000 millones de pesos o 3 millones de dólares. Y una empresa en esas condiciones puede tener 30, 40 personas. O sea, de plano es una mediana empresa. Y la tipificación sigue siendo pyme. Exactamente la misma. O sea, desde una empresa de una persona que facture 1 millón al mes hasta una empresa de 50 o 100 personas que facture 2.500 millones de pesos, siguen siendo todas pymes. Por eso quizás esa es la tipificación tributaria. Hay otras definiciones para el Ministerio de Economía, etcétera, que gradúan, porque ahí uno piensa en una micropyme.
Ahí ya una micropyme, otra cosa, etcétera, lo que conversábamos en capítulos anteriores de si es una empresa individual de responsabilidad limitada o son varias cosas. Creo que ahí hay que definir, pero sí o sí vamos a tratar de sintetizar todos los dolores desde que partió el sueño hasta que la empresa corre y funciona prácticamente sin los fundadores. Así es. ¿Y por dónde vamos a empezar? Por el principio. Por dónde se empiezan las cosas. Así que vamos a intentar dar una pasada por todos los puntos y vamos a intentar hacerlo en orden. Sabemos que a veces nos vamos un poquito para adelante, un poquito para atrás, pero vamos a intentar hacerlo en orden. ¿Cómo definir el foco? Definir qué es lo que vendo y definir a quién le vendo. Vamos a ir poquito a poco. Cuando tú empezaste con tu primera consultora, ¿tú tenías claro tu foco? No. ¿Y qué hiciste para entender cuál podía ser tu foco o hacia dónde tenía que ir tu foco? Creo que casi igual que todo el mundo, de una necesidad, de una expertise. Esta no es mi primera consultora, entonces de nuestra expertise en la que nos llamaban y en formalizar algo que pudiera ser replicable en el tiempo, no que fuera un one shot una vez que cobrábamos un ticket súper grande, una vez al año, 2 veces al año, 3 veces al año, sino que pudiera ser algo replicable. De hecho, esa es la razón de la por qué dejé Blue Sea y vinimos a Orion Tax and Finance para que la Marce Tax and Finance Consulting, para que la Marce nos recuerde con cariño, y que después hoy en día es lo que es Sur Consulting, no SAR como dicen algunos, Sur Consulting. Entonces, pero porque requiere una recurrencia. Si no, es como un hobby. Oye, da lo mismo la plata, pero esto te permite vivir, pagar las cuentas mensuales, el agua, la luz, etcétera, el arriendo, el dividendo, lo que sea que tengan, la benzina del auto, la bicicleta, no sé, el mantenimiento, el scooter, lo que sea que andan, eso tiene que transformarse en una empresa. Entonces, creo que al principio quizás todos partieron de una necesidad, tampoco es que uno fue... Creo que en la segunda y en la tercera uno hace como un market research, digo, y en realidad... no hay este tipo de oficinas en no sé qué parte, o en realidad me tengo que dedicar al nicho de Rapiturbo, no sé, las cosas que sean, y eventualmente uno sí lo hace. Pero la primera es como o tengo un sueño o yo más o menos cacho aquí hay un espacio, esto podría ser rentable y uno cree que esto va a ser fácil, no se imagina el cerro de pega que es después, el sufrimiento, la sangre, las lágrimas, el sudor, pero creo que no partí así. Y honestamente, por eso quiero, como no sé si rebatir, pero aterrizar los comentarios de que, oye, que las empresas son muy grandes, porque nosotros le decimos, oye, sí, haga un plan de negocio. Bueno, ¿cuántos clientes tenéis que tengan un plan de negocio? ¿Yo? ¿Sí? Ahora mismo 3. Los tuyos son más sofisticados que los míos. No, porque lo hemos puesto en proceso con toda la implementación de JMentoring, trabajando con ellos. Cuando llegaron no había un proceso de trabajo, no había un plan. Eso. Yo creo que igual un plan de negocio suena más sofisticado de lo que es. Alguien debe tener una idea en la mente cuándo ejecutar, pero cuantificar, medir cosas que hemos dicho históricamente, controlar para poder mejorar, si no existe. Bueno, ese tipo de cosas, hacer un presupuesto, clientes que llevan 2, 3 años con nosotros, pero que tienen otras necesidades más higiénicas. Oye, no tengo realmente claridad dónde se me va la plata. Uh-huh. O sea, ¿y por qué si yo gano plata? O sea, yo sé que estoy cobrando un margen que es mucho mejor que el mercado, tengo bajos gastos, ¿por qué no está mi plata? Y yo veo que entra gente al local, me pasaba con Gonzalo, que tiene 3 locales de hamburguesas, y decía, pero nosotros hemos ganado plata, sí, ¿y por qué no está en la cuenta? O sea, como ya chef Gonzalo, muy bueno, entiende muy bien el rubro gastronómico, lo gestiona muy bien, que es algo difícil en la gente. Tiene unas hamburguesas brutales. Brutales. Esperemos que sea sponsor para poder decir Local Burger. Perdón, no, censúrate eso, Lulali. Pero muy bueno Gonzalo y entiende que hay que estar muy encima, que en los lugares que hay copete por medio ya es más zafarrancho todavía la cuestión, y ahí entender como, oye, diferenciar la utilidad del flujo de caja es una cosa no simple. Por eso quizá ahí ya uno dice, oye, este está pasando de ser mediana empresa, gran empresa, etcétera, más allá del sentido tributario, pero uno empieza a sofisticarse en las necesidades. Entonces, un plan de negocio puede ser una idea en tu mente. Ponlo en un papel, darle seguimiento en un Excel basiquito, o cuánto espero vender.
Todos dicen, no, es que hay que bajar los costos, que el costo de capital, que el flujo de caja, suena muy sofisticado. Hay que vender primero. Las empresas solo vender. existen para vender. Todas las cosas en la contabilidad y las finanzas del mundo parten de las ventas. Después nos sofisticamos si los ingresos no son las ventas, que si los descuentos. Pero si no hay venta, la empresa no existe. No existe. Negocios. Negocios es el equivalente a ventas. Eso es. Así es. Hasta aquí llegamos. Te has Gracias. ido, Un capítulo breve. te has ido a un resumen o a un concentrado de lo que vamos a hablar hoy, porque al final tú tienes toda razón, ¿no? Como hay muchas empresas que empiezan a vender sin madurar la idea. Sin madurar. A la que te criaste. Po. Abren la puerta y efectivamente a la que te criaste, miden el resultado a través del watómetro, simplemente la temperatura la cogen si hace frío o hace calor, no tienen indicadores. Por eso es muy importante que cuando tú tienes una idea, lo primero que haces es sentarte y desarrollarla. Y no desarrollarla una vez, desarrollarla muchas veces, en diferentes Iterarla. días. Así es, en diferentes días y en diferentes estados de ánimos y en diferentes horarios. Totalmente. Y escribirlo cada vez que te sientas, escribirlo en blanco. No tomar una idea y trabajar sobre la primera idea. Que algo que vamos a decir en el capítulo de presupuesto próximamente. Y sobre todo que por eso quiero desmitificar, oye, es que solo a las pymes le pasa esto. No es cierto. No. A mí me tocó valorizar 42 empresas de la quinta fortuna más alta de Chile. O sea, estamos hablando de una fortuna que vale billions, miles de millones de dólares, y el watómetro era su parámetro. No, ¿Sí? ¿por qué tiene una viña que pierda 9.000 millones de pesos al año? No, porque hay que tenerla. Pero yo le decía, pero Andrés, el gerente general, ¿cómo que hay que tenerla? Arriéndala. No, que para que vayan los niños al campo. Esa era como su idea. Y uno le encantaría decir, no, si es que son mucho más sofisticados, que calcularon el valor presente neto, la tasa interna de rentabilidad, el payback descontado. No, intuición. Las farmacias, ¿por qué alguien compraría 2 terrenos y dejaría uno deshabilitado? Para que no se ponga la competencia. ¿Qué tiene? No, como no tengo una estrategia mejor, o sea, está lleno en pequeñas empresas y en grandes empresas y en mediana a todo estrato. Hay problemas que son súper transversales. Sí o sí hay dolencias de las pymes, como jugar con el IVA. Bueno, vamos a ir pegando en algunas cosas, pero que son como más de tesorería o de que le faltan manos. Por eso, como hacer el outsourcing, porque quizás tú no necesitas una gerencia de finanzas una semana completa, necesitas una mañana, pero con alguien que sepa, como la gente de Sur Consulting, ching, ching. Es una cosa importante. O sea, yo tengo una idea, pero no sé cómo ponerla en la práctica, cómo ejecutarla y cómo dirigir la estrategia. Entonces necesita alguien de J-Mentoring. Entonces, y un par de ojos más, que es lo que hemos conversado mucho con Max, un nuevo y flamante cliente de Soul Consulting y de J-Mentoring. Entonces, oye, quizás yo tengo claro el producto, el servicio, pero te falta cuál es la línea de negocio, cuánto de SKU quiero manejar, qué servicios quiero proveer, y por eso que esto va iterando. Y de repente sí, oye, ¿no será mucho esfuerzo por tan poca recompensa? Me pasa ayer con un cliente, oye, el tártaro se demora 10 horas en maquilar y te deja, no sé, lucas. Mejor hagamos pura base de hamburguesa y No lo hagas. Por eso es importante, cuando tienes esta idea bien escrita y has juntado estos 4 o 5 desarrollos que los has hecho en diferentes días, y en días que estabas muy contento, días que estabas más triste, días que llovía, días que hacía sol, cuando ya tienes una idea macerada de estos 4 o 5 desarrollos, lo fundamental es acercarte a tu círculo que tenga conocimientos, que sepa, o buscar a alguien que te pueda ayudar. ¿Vale? Ya a mí se me ha acercado mucha gente a plantearme ideas. Yo lo más que les cobro es un desayuno. No le puedo cobrar por eso. Yo es lo que le digo, puta, quedemos, desayunemos y me comentas y me dices. Y hay muchos, que es lo que tú partías diciendo, ¿no? Que no tienes un emprendimiento ni tienes una idea. Lo que tienes es un hobby remunerado. ¿Vale? Es muy no distinto. remunerado. O no remunerado a veces. O un hobby remunerado que te hace ir para atrás. ¿Vale? O sea, cada vez que vendes algo pierdes dinero. Sí, claro. Entonces, eso es fundamental, el poder contárselo a alguien, pero a alguien que te ayude con una crítica constructiva, no una crítica destructiva. ¿Vale? Alguien que de verdad te apoye, pero que te aporte más que te apoye, que te deje pensando, que te haga pensar y que te haga realmente
el visualizar un poquito más allá. ¿Hacia dónde vas a llegar con esto? Lo que tú decías de los SKUs. ¿Cuánto? O sea, yo ahora, por ejemplo, pues lo voy a inventar, tengo una bodega... Perdón, ¿qué significa SKU? Refresquémosle. Las referencias de los productos. Stock Key Units. Así es. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una bodega en la que puedo manejar, no sé, 5.000 SKUs por el stock que tengo. Pero voy a dar el paso porque voy a meter una nueva línea de negocio que me genera 2.000 SKUs nuevas. Perfecto, pero ¿en tu bodega puedes tenerlas? Claro. ¿Necesitas migrar a otra bodega? Tu costo logístico, tus costos de instalaciones, tu bodega, tu personal, tu maquinaria, tu infraestructura, ¿está preparada para absorber esas 2.000 SKUs nuevas? Y si tú eres muy bueno en productos y unas cosas que yo he aprendido recientemente y tú no tienes idea de logística, oye, si es picking, picking es que la agarría a nivel del piso. Si tú tenías estantería se llama otra forma que ya ni me acuerdo, pero hay cosas súper específicas. Dice, este producto no se puede manejar así, ¿cachai? Es como la gente que se dedica al marketing en punto de venta. Oye, ¿en qué parte del pasillo tengo que ponerlo? El punto más caro en el supermercado es a la altura del ojo. Si está en los principios del pasillo, oye, si lo arriendo, si lo hago descuento, si yo hago un despacho gratis o le hago un descuento sobre el precio, ¿qué cosa funciona más? Porque los dos te bajan o la utilidad o el ingreso. Pero ¿cuál es más estratégico? Como hay cosas que uno necesita manos. Creo que la pyme no puede manejar todo, a pesar de que todos partimos siendo una empresa de pocas manos, quizás no de una persona, pero de pocas manos en las que todos teníamos que hacer. O sea, yo siempre me río con otros colegas que también tienen consultoras de contabilidad, finanzas, te dice, oye, todo al principio íbamos con papeles al servicio y le hacíamos de circo pobre, porque evidentemente, y creo que ahí hay una ventaja, pero no hay una empresa que nació siendo grande o hay muy pocas empresas que no vengan de una fusión, pero una empresa hecha. Por eso la revista Forbes siempre distingue como las fortunas self-made, como hechas a pulso, de las que heredé, porque claro, si heredé la empresa es otra cosa. Pues. Entonces sí creo que en los procesos es una cosa que las grandes empresas se distinguen de las pymes. La pyme le faltan protocolos, no tiene procesos, no tiene claro en qué cosas es mucho más productivo, porque realmente uno dice rentable, dice qué está midiendo, el ROI, el ROA, los márgenes, no sé, en qué es más productivo. Hay cosas en las que uno es más eficiente y otras cosas que uno es menos eficiente. En las cosas administrativas, en las cosas comerciales, en las cosas logísticas, en postventa, en contención del cliente, en desarrollar nuevos negocios. En gestionar, enviar minutas, una cuestión que yo soy pésimo, en la Cote me reta todo el rato. Oye, cerré el negocio. ¿Y qué era? No sé, te envío un audio, no puedo rastrear el audio. Chuta, y ahí estamos. Po. Y además, tenemos que pensar que cuando una empresa se instala en un país, hablemos de empresas grandes, de empresas internacionales, el proceso de soft landing, el proceso de llegada al país puede durar varios años. Entonces, no pretendamos lanzar una pyme en 2 semanas o en 3 semanas o en 1 mes o en 2 meses. O sea, necesitamos un proceso de trabajar esta idea y de aplicar lo que hemos hablado también en algunos capítulos, ¿no? El what if, el qué pasa si. Generar una lista de qué es lo que voy a hacer si pasan estas cosas. Y de esa manera es cuando ya puedes dar el siguiente paso. Ya tienes una idea, ya la has testeado, ya te la han criticado, ya has buscado las soluciones, ya has creado toda esta lista de qué pasa si. Entonces ahora es cuando podemos empezar a costear. Claro. Y ahí tenemos que costear la inversión. Y eso ya son palabras que te cedo en los micrófonos. ¿Cómo costeamos? Bueno, hay un cerro de métodos, no hablar de costeo por absorción, variable, super variable, backflash, costeo hagámoslo fácil. Sí, simplifiquémoslo porque esto podría ser un semestre completo de clase. Pero creo que evaluar el proyecto es algo fundamental. De repente esto puede ser muy complejo y no sé si tiene ventajas tributarias, cosas, etc. Uno debería partir por algo simple y que después se vaya sofisticando. ¿Cuánto me voy a gastar en la apertura de una tienda? 100 palos. Listo. ¿Cuánto voy a ganar en promedio? Antiimpuesto, después le ponemos el efecto impositivo. 10 palos. Entonces vamos a definir algo que se llama el payback, que es bien simple. El payback es 10 meses. Listo. A los 10 meses recuperáis la inversión. ¿Qué es el payback? El payback es el periodo de tiempo en el que tú recuperas la inversión. Se pueden hacer sofisticaciones como incluirle una tasa de descuento o como la rentabilidad que yo tendría alternativamente o lo que me está prestando el banco, etcétera.
Pero si tú partís y decís, oye, 10 meses, ya, y si tengo un contrato de arriendo por 6 meses, una idea horrible. Si tengo un contrato de arriendo por 5 años, entonces una idea genial. ¿Se entiende? Tú podrías comparar eso con otras cosas, por eso que las empresas necesitan data, no solamente de tu data, pero tú podrías decir, oye, que yo ya hice esto, o cuando cualquier otro comparable que tenga información pública abre, se demora 3 meses. Si tú te vas a demorar 10 meses es un ridículo, a pesar de que tú, es mala idea de negocio, a pesar de que tú en 5 años tengas. Entonces, costear tu inversión inicial y no subestimar. Lo que tiende a subestimarse son los costos invisibles. Por ejemplo, tú fuiste mucho a terreno, etcétera, y fuiste en tu auto personal. El auto se deprecia, el auto gasta benzina, el auto necesita mantenimiento, el auto paga permiso de circulación, suma y sigue. Tú estás sin trabajo y le dedicaste 200 horas. Tu hora vale algo. A pesar de que estés sin trabajo, tu hora vale algo. Entonces, por eso que después uno se cuestiona, oye, si el negocio no da 1 mes, 2 meses, ¿en qué momento debería volver a emplearme? Que yo le he sugerido a algunos ex colegas de venir, oye, empléate. Empléate porque el negocio no da, puede ser por las circunstancias, por tantos motivos que en realidad hay decisiones que son óptimas. Entonces, evaluar el proyecto creo que es lo más simple. Después de flujear y cuestiones raras, no. ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto espero ganar? No se metan con cuestiones de impuestos, que si el IVA no. Hagan una cuestión simple primero para partir y después entender esto tiene sentido o no tiene sentido. Porque si tú decís 10 meses y tú veis que no recupero los 100 millones a los 10 meses, deberíais preocuparte. O si lo recuperé a los 5, decir, ¿es buena noticia o hice un cálculo como el forro al principio? Creo que eso es una cosa importante para comenzar. En uno de los primeros capítulos hacíamos la pregunta de ¿hasta dónde quieres crecer? Pero en este momento la pregunta que hay que hacerse es ¿hasta dónde quiero sufrir? Claro. Y la pregunta viene muy ligada con el payback. Si yo tengo un retorno de inversión a 10 meses y esto me genera unas pérdidas ya de costo de vida, de calidad de vida, ¿estoy dispuesto a sufrir para esto? Claro. O sea, y yo creo que eso es inevitable, tengáis el equipo que tengáis del mundo. Yo se lo he dicho mucho a nuestra querida Ale, que estuvo hace algunos capítulos con nosotros. Yo le decía, oye, mira, tú querís crear un imperio, literal, por eso el capítulo se llama De Cero Imperio. Pero eso requiere un esfuerzo. Y a pesar de todos los zen y todos los libros que lee y que nos dijo, etcétera, tú necesitáis estar encima, ¿cachai? O sea, es distinto a lo que uno de tus mejores amigos, la Vico, con el Andrés, que también se dedican al retail, pero que tienen una empresa que no crece a las tasas que tú. Ellos pueden surfear todo el día, se fueron a abrir ahora, están en Boca Ratón, en Estados Unidos, van a abrir la filial. Pero, y yo se lo he planteado a los dos, y ¿en qué momento? ¿Cuál es el punto de inflexión? No voy a decir de equilibrio porque eso es muy financiero, pero ¿en qué momento como que tu vida ya no tiene esa calidad? De hecho, yo creo que lo comentábamos en algunos capítulos iniciales, pero yo le pregunto a los estudiantes, hay estudios en Estados Unidos que cuánto necesitas ganar para tener tu óptimo de felicidad. No, entonces me dicen 20 millones de pesos, ¿ya usted quiere trabajar 21 horas al día? No, allá entonces lo suyo es un sueño, no es una realidad. Simplifica tus finanzas corporativas con Sur Consulting, los especialistas en asesoría financiera. www.surconsulting.cl. Una vez que tenemos ya costeado y que sabemos hasta dónde estamos dispuestos a sufrir, ¿vale? Tenemos que volver a sentarnos. Bueno, hasta aquí aún no nos hemos levantado. Nos hemos levantado simplemente para consultar y preguntar, ¿vale? Aún no hemos abierto. Tenemos que dedicarle tiempo a segmentar. Y sí, ya hemos dicho que hay que segmentar en la parte anterior, pero aquí tenemos que segmentar lo que ya va siendo un poquito el proyecto, ¿no? Tenemos que empezar a hablar de segmentación demográfica, de segmentación geográfica, de segmentación psicográfica, de segmentación conceptual, que puede parecer una locura, pero al final necesitas saber a quién le vas a vender, necesitas saber dónde se consume tu producto, necesitas saber cómo llegar a esta persona, a estos rangos etarios. Necesitas saber algo muy claro. Tu mercado es B2B, B2C es una mezcla que lo hemos hablado muchas veces. El B2B es business to business. Y en castellano es una empresa le vende a otra empresa. Y el mercado B2C es business to client o business to customer. Sería la empresa le vende a una persona final. Que de hecho eso compagina muy bien con nuestro capítulo anterior de hay sociedades y sociedades.
Porque una sociedad de profesionales en Chile, esto es particularmente para Chile, que se forma en una limitada, queda exenta de IVA, le viene muy bien si tu cliente final es una persona, porque la persona no tiene cómo repercutir el IVA. Entonces, si yo le subo el 19%, la persona le da exactamente lo mismo, entonces es altamente probable que le tenga que rebajar eso. Entonces, esas empresas trataron de formar sociedades de profesionales cuando tenían clientes B2C. A nosotros nos tocó hacer este análisis hace 2 años. Y nosotros le informamos a todos nuestros clientes, la ley del IVA a los servicios tiene 0 impacto para ustedes porque ustedes le venden a otras empresas. Pero por entonces le sube el monto, pero para ti es un activo, para mí un pasivo y chao, listo, quedan igual. Entonces, eso creo que es sumamente importante cuando escogí una SPA, va más B2B. Cuando es una limitada es probable que sea más B2C. Así es. Tenemos que tener claro también cuál es la necesidad que cubro. Y la necesidad que cubro, ¿cuánto va a durar? Claramente. O sea, y además me parece que todo esto que tú comentas lo estás diciendo en tu próximo... Así es. Todo esto lo vemos en el curso de Enfoca y Redefine. Así es. Todo esto es parte del curso. Pero que quien quiera llevar esto más a la práctica, ¿dónde puede encontrar para tomar el curso de Enfoca y Redefine? www.jmentoring.cl o en Instagram @jmentoring. Perfecto. Buenísimo. Ahí Buenísimo. estamos ya generando el nuevo grupo para partir este curso en unos meses, donde está enfocado a esto, ¿no? Está enfocado a que las pymes abran o se ajusten rápidamente antes de llegar a quebrar. Porque es fundamental, y como hablábamos también en uno de los capítulos anteriores con Nico, y tú hacías referencia ahora, ¿no? Con Nico García, perdón. El tema de qué sociedad tomo. ¿Por qué me miras con ojo de odio? Es que el Lulali se ríe en el backstage. No te pongas celoso. Vale. ¿Cómo lo formalizo? ¿Cómo saco la patente? Porque hay muchas... Otras, por ejemplo, hablaba con una persona, me la encontré en un café, en un Eurocafé, y estaba hablando por teléfono ella, y estaba hablando de la patente. Dice, no, si no necesito patente porque trabajo desde casa. Todos necesitan patente. Y cuando terminó de hablar, le dije, disculpa, nos conocemos de hace tiempo, pero estamos de otra cosa. Y le dije, disculpa. Pero no era una desconocida que le tocaste la espalda. No. Tú estás mal, me necesitas. No. Era una conocida que nos encontramos de casualidad. Los dos íbamos a una reunión y nos encontramos ahí. Y le dije, disculpa que haya escuchado la conversación, pero ¿tú generas factura? Sí, necesitas patente. ¿Cómo? Si me han dicho que necesitas patente. Es que hay muy mala asesoría. Voy a ir a esa esencia porque quiero ir al que aprender de otras cosas. O sea, cuando digamos poner el negocio en marcha implica muchas cosas. Primero, creo que alguien parte con una idea y cree que no sabe nada. No es cierto. Y con toda la inteligencia artificial que hay, oye, dígame los 3 errores o los puntos críticos donde puedan barrarla. Oye, no sé, pues si tú eres un negocio gastronómico y no tienes patente de salubridad, entonces esto va a terminar muy mal. Oye, inventario. Ya listo. Como experiencias en industria. Oye, si usted tiene que ganarse una cuestión en la empresa minera y no soborna a alguien, no le va a funcionar. Eso ocurre, digamos las cosas como son. Eso no se puede. En teoría. Pero y van a haber ciertos puntos críticos. Oye, preocúpese de tener tal persona clave, etcétera, y aprender. Si tú ya es tu segundo o tu tercer negocio y la embarraste en todos los primeros, eso ya es una experiencia. O sea, no es pura plata tirar a la basura, sino que hay un intangible que se llama know-how. Por eso me pasaba mucho con un cliente que ya mencionamos hoy día, que decía, primera vez que abro un local y el primer mes tengo tan pocas pérdidas. Eso quiere decir que aprendió mucho, no tenía utilidades, pero aprendió mucho, ya le fijamos el punto de equilibrio, o sea, tiene un target y ya hay dirección. Eso tiene que aprenderse de otros negocios que, a menos que tú estés planeando hacer viaje a Saturno, que nadie lo ha hecho, claro que sí, eventualmente hay experiencia, si no es tuya es de otro. Entonces creo que ese es un punto fundamental. Ahora, y algo que justamente nos preguntaban otros, con lo mismo de la sociedad, oye, ¿cómo lo abro? Tengo un cliente que en una venta inmobiliaria muy grande ganó una comisión gigantesca. Entonces decía, esto yo lo necesito facturar en un mes. Quiero abrir una sociedad para poder facturarlo. Nica te va a funcionar. Primero, legalmente te va a demorar 2-3 semanas con el abogado más rápido del mundo que vaya a dar jugo a todas partes. 2-3 semanas no te va a salir antes. Y aquí la piedra de tope en el caso de Chile es el servicio.
El Servicio de Impuestos Internos no te va a iniciar esto, y esto salió mucho en el Diario Financiero, en el Mercurio Inversión, sale en todas partes, en LinkedIn está lleno de no te va a iniciar las actividades. O sea, ha puesto muy complejo hoy en día y te pide un cerro de papeles que no te lo pedían hace 2 años, no te lo pidieron toda la historia, y eso dificulta mucho el facturar. Y la facturación, inclusive si no te lo pagaran, te puede dar liquidez en forma de factoring, otros problemas que son importantes para las pymes. Para tú iniciar la actividad, para que esto sea legal, pues si vamos a vender en negro ya no tenemos problema, pero que esto sea legal, que el banco te abra una cuenta para separar lo que decíamos, tu patrimonio personal del patrimonio empresa, te va a pedir por lo menos 6 cosas. Primero, la escritura de constitución, a pesar de que esté en mi empresa en un dígito, la escritura de constitución. Segundo, la patente municipal al día. Tercero, la oficina donde funciona. No, es que trabajo en la casa. Bueno, es una casa, es residencial, no se puede. Para eso tengo que haber pagado la patente. O sea, si usted trabaja en su casa, tiene que arrendar una oficina virtual, que ya están bien funadísimas por el Servicio de Impuestos Internos. Esto es práctica, un hecho, no una opinión. Entonces, como hoy una oficina, no sé. Después, tengo que llevar una orden de compra. Si somos pymes, realmente no hemos hecho una orden de compra el día. Una orden de compra es lo que suena. No creo que haya que definirle un papel que podría ser cualquier cosa, pero muchos de nosotros no hacemos orden de compra, tengo el mea culpa, para comprar las cosas, pero es el prepaso para que se te autorice la facturación de. Eso es muy típico en construcción, muy típico en telecomunicación, en minería. No va a salir nada si no hay una orden de compra, porque realmente la explicación de qué crees que estáis facturando está en la orden de compra. En la venta de maquinaria, oye, que está el chasis, que la cuestión, que va el contrato, que la referencia, porque además cuando uno hace una factura, la glosa, el detallito que le pone, si uno lo hace en algunos facturadores tiene 140 caracteres. En algunos casos tú tenés que ponerle un párrafo completo del contrato, entonces, oye, esto puede ser complejo. Además de la orden de compra, tú tienes que llevar una factura de compra de alguna cosa que ya pagaste con el voucher de la transacción bancaria. Tú dices, ¿quién va a comprar algo si todavía no puedo vender? El mundo al revés del servicio. No, y el banco no te abre cuenta. No te abre cuenta. Hasta que no tienes el la iniciación de actividades. Y la iniciación de actividades no... Sí. Es como que quedo en un conjunto vacío. Y además tengo que llevar un presupuesto. Ahora, ¿quién te va a hacer un presupuesto? Bueno, sí, hay que inventarlo directamente para el servicio. Y no... otra que tenemos los extranjeros. ¿Cuál? Que tienes que esperar porque te aparecen impuestos internos que pone se tiene que validar a la persona. Sí, claro. O sea, y me han quedado no sé si otras esto también para los nacionales. No. Para los extranjeros tenemos que ir y decir, hola, soy yo. Sí, no, o diríjase en físico. ¿Qué? Imagínate la pérdida de tiempo. O sea, si tú llegas a las 8 y ya sacáis números, te van a atender como a las 10. Si llegaste a las 9, que ya es el horario de apertura del servicio, te van a atender a las 12 del día, entonces perdiste toda la mañana. Pero no ha tocado ver otras 2 adicionales. O sea, podría llegar a pedirte un conjunto de 8 papeles, aunque sean digitales, pero esto es como en físico. Entonces, te podrían pedir, además del presupuesto, una explicación detallada del negocio. Por ejemplo, cuando quería abrir del giro de movimiento de tierra, un culazo. Eso es un problemático a morir. Nos tomó 8 meses de un cliente y el cliente nos echa la foca hoy, que es su culpa. Por favor, anda al servicio con nosotros. Dijo, estos gallos están en otro planeta. Y además de eso, podrían eventualmente pedirte otro tipo de papeles que no tengan consistencia o que sean muy específicos del negocio. Entonces, tener ese tipo de cosas dificulta mucho iniciar la actividad. Por eso que antes de repente uno decía, oye, el objeto social, lo que decía el Nico, te dice, haga tantas cosas, limítalo. Sociedad de inversiones, que es lo clásico, antiguamente decía, va a hacer cualquier cosa porque yo soy un creativo de los negocios. No, haga una cosa simple. Y me dicen, ya quiero estos 8 giros. No, abramos uno. Hacer una ampliación de un giro es más simple que abrirte los 8 giros porque me los van a bloquear todos. Tengo que repetir la explicación. Entonces, se ha vuelto muy complejo. Por eso insisto que en el diario han habido muchas quejas de, oye, ¿qué cosas son razonables para justificar? Y el resto ya de plano es impedir el libre hacer negocio. Algunos apuntaban que era inconstitucional, que el servicio estaba bloqueando a la empresa, etc. Que además creo que va contra el propósito del servicio, porque en el fondo si las empresas hacen negocios van a recaudar más impuestos, entonces, pero es una de las cosas complejas. Teniendo eso, uno puede ir y sacar, o sea, sin tener inicio de actividades, uno paga la patente municipal, pero creo que ahí va el saludo a la bandera y después nadie más nunca lo paga, entonces quiero decir que
tener la patente municipal al día, a pesar de que uno creería que está conectada la municipalidad con el servicio. No es así. No. El servicio no está conectado ni con la TGR, así que te podría aparecer una deuda en cualquiera de los dos lados. Así que mejor preocúpese de esas cosas mínimas, higiénicas, básicas para poner la puesta en marcha de la sociedad. Y después de eso, de que esté bien constituida y tenga las cosas simples, realmente, o sea, como si alguien ya cotizó eso a alguien con un estudio de abogado, etcétera, que tienen más la arista tributaria hoy en día porque el estudio te dice ya aquí está la sociedad, pero no puede facturar, para ti está en lo mismo, podría estar en 0% avance. Entonces, tener las dos patitas es súper importante porque dejarla funcionando hoy en día es mucho más complejo. Por eso las cotizaciones respecto a eso han subido mucho. Es muchas horas de esfuerzo en esto porque es probable que la petición administrativa, que es lo que uno hace en el servicio para pedir eso, te diga que no o te manden en físico, etcétera, y eso dificulta significativamente la puesta en marcha para abrir la puerta del negocio. Y eso que aún no hemos abierto. Totalmente. O sea, es un esfuerzo desproporcionado para abrir, como que eso desincentiva sí o sí el abrir un negocio o formalizarlo. Creo que es algo que ha estado en el tapete en la discusión. Oye, ¿por qué la informalidad? Porque si me ponía 8.000 trabas, son barreras de entrada significativas que en verdad, no sé, pues voy a seguir igual. ¿Para qué me voy a formalizar si esto me implica un cerro de trabajo que quizá no lo necesito? Pero bueno, hablamos de empresa formalizada. Hablamos de empresa formalizada. Ya tenemos toda la documentación, ya tenemos toda la idea, ya tenemos todo el proyecto, ya tenemos la tienda definida. Ahora tenemos que vender. Claro. Y tenemos dos opciones. O abrimos sin una estrategia de venta o le dedicamos un poquito más a definir una buena estrategia de venta. Y aquí volvemos un poquito a lo que hablábamos al principio, ¿no? O buscamos cómo asociarnos con alguien que sepa de mercadotecnia o estudiamos mercadotecnia, aunque sea mercadotecnia básica, pero tenemos que saber cómo poder definir, cómo llegar al público, que aquí es donde mucha gente se manda el condoro, ¿no? Porque piensan en lo que ellos comprarían. Pero lo que tienen que pensar es quién va a comprar su producto, porque yo no voy a comprar mi producto, yo ya lo tengo. ¿Vale? Y yo puedo estar enamorado de mi producto, pero el resto no. Por eso es tan importante el testearlo antes, sobre todo si vas a vender producto. Igual quiero ser honesto, nadie le dice mercadotecnia al marketing en Chile. Marketing está hablando. Es que la mercadotecnia va un poquito más allá que el marketing. ¿No es la traducción literal? En España la mercadotecnia engloba más allá del marketing, más allá te estudia todo lo que es la posición de los lineales de caja, la interacción, la música, el ambiente, la iluminación, los colores, ¿vale? Te implica todo lo que sería un poco como la psicología de la venta, ¿vale? No o es sea, tanto es como más el marketing. Comercial, es más grande. comercial. Es la comercial. O sea, tú fíjate, tú cuando vas a un supermercado, tú no ves, el marketing que tú ves es el paquete, pero la mercadotecnia es la que decía lo que tú decías antes, dónde poner el producto. ¿Por qué las góndolas de caja las góndolas de producto, tienen diferentes precios? Ah, claro. No es lo mismo la línea de los ojos que el lineal de abajo que el lineal de arriba, ¿vale? Sin embargo, en los adultos, el lineal de los ojos es el más caro. Sin embargo, en el pasillo de los niños, el lineal de abajo es el más caro, porque está al alcance del niño. Claro, es que eso se me ocurre a alguien que deberíamos invitar a mujeres superpoderosas. Mi querida amiga Francia Schurman, la diosa del marketing, no apodado por mí, por alguno de nuestros estudiantes cuando hacía la clase dentro de un supermercado, y tiene una estrategia que es una locura, y las empresas que asesoran a la Francia, así que la voy a contactar terminando este capítulo para ver si nos puede acompañar en un marketing, pero estratégico así, pero nivel... Es así, esa es la mercadotecnia. También te estudia, por ejemplo, tú cuando vas al supermercado, ¿dónde suele estar la panadería? Esto lo hemos hablado en algún capítulo. Al fondo. ¿Por qué? Porque es un producto de consumo diario y consumo masivo. Te obliga a pasar por todo. Te obliga a pasar por todo el supermercado. Entonces, eso te lo da la mercadotecnia, no el marketing. Por eso que si yo pusiera las pilas allá al fondo, nadie llegaría. Ni los chocolatitos, ni las cuestiones que te molestan los niños en la caja. Como por eso hago fila, por eso cierro las cajas. No para ahorrarme costos, para que se genere fila. Potencia tu éxito con J-Mentoring. Transforma tu visión en realidad y descubre más en @JMentoring.
Pero es eso, o sea, es todo un mundo en el que hay que dedicarle cabeza, hay que dedicarle tiempo para lanzar una pyme, ¿no? Porque de esa manera es de la que te evitas muchas dolencias que te van a pasar después, porque son producto de un mal pensamiento, de una mala bajada de la idea, de un mal proyecto y de no haber pensado de qué va a pasar, de dar por hecho que todo va a ir bien. Es igual que cuando a mí me llega para estudiar algún business plan, algún plan de negocio y veo que hay un crecimiento lineal sostenido precioso. Crecimiento, no, falso, 3% falso. mensual, 10% anual, 20% anual en 10 años. No me lo creo. No me lo creo, o sea, es imposible. Por eso decía, ¿no?, que tienes que evaluar la dolencia que tú estás solucionando, cuánto va a durar en el tiempo. Claro. Las modas cambian, las sociedades cambian, las personas cambian. Entonces, no llevamos la misma ropa de hace 10 años, no llevamos los mismos computadores, los mismos teléfonos de hace 10 años ni de hace 5 años. Entonces, ¿qué rapidez tenemos de adaptarnos al medio, de adaptar nuestro producto o nuestro servicio? Esta es una de las preguntas que hay que hacerse cuando uno empieza a desarrollar un proyecto. ¿Qué voy a hacer cuando el mercado vaya cambiando? ¿Pero conoces algo que no haya cambiado? Algo que no haya cambiado. No sé por qué hasta los whiskies han cambiado. Al cuarto vaso empieza a cambiar. Ahora sacaron el whisky hace años, o sea, para diferenciarlo hasta del bourbon. ¿Hay alguna industria que no haya cambiado? La contabilidad. Desde que Luca Pacioli inventó la ecuación contable hace 500 o 600 años en 1400 y fracción, activos es igual a pasivos más patrimonio. Es mentira que la contabilidad no ha cambiado. Las IFRS se actualizan regularmente y salen normas distintas, pero hay una esencia. La ecuación contable no cambia hace... Pero aunque no hubiese cambiado la contabilidad, ha cambiado la manera de llevar la contabilidad. Totalmente. Antiguamente los libros contables eran libros contables, ahora son libros de Excel o aplicaciones. Sí, o sea, nosotros lo discutimos con una máquina tributaria que tenemos nosotros con Víctor y él me decía, yo hice los asientos a mano, no venía todo prehecho por un computador y tú solo observáis si está bien o está mal y análisis de contable. Yo escribí los asientos a mano, entonces eso es distinto. Y en realidad no quiero asustar a nadie, ni mis estudiantes, pero eventualmente la contabilidad cambia mucho porque si uno presenta el estado de resultado ahora, utilidad operacional y resultados no operacionales, ya no se va a hacer así más desde los próximos 2 años. 2027, ahora uno va a presentar la parte operacional, la parte de inversión y la parte de financiamiento. Va a tener 3 secciones el estado de resultado, igual como tiene el estado de flujos de efectivo. Así que es cierto, evoluciona. Creo que evoluciona en el espíritu de los negocios, tanto que tiramos la talla con los activos biológicos. Uh-huh. ¿Las parras de una viña son un activo biológico o no? Yo diría que sí. Pero no hace 10 años, desde el 2014, que las viñas del mundo fueron a reclamarle al IASB, que es el consejo que emite las normas internacionales de información financiera, las IFRS, le dijeron, esto no es un activo biológico, esto es una máquina de dar uva. Y como máquina es un inmovilizado material, como le dicen en España, un activo fijo, como se le llama tributariamente, o una propiedad, planta de equipo. Y se deprecia como tal. Y después fueron a reclamar las lecheras y las empresas de las gallinas ponedoras que los mandaron a la cresta. En todo caso, esos siguen siendo activos biológicos. Pero dijeron que esto es una máquina de dar leche, esto es una máquina de dar huevos. No, y por razones técnicas que no vamos a entrar aquí, le dijeron que no. Pero las plantas cambiaron, entonces evoluciona a distintas razones de negocios. Todo eso obedece a la razón de negocio. Entonces, como los negocios evolucionan, no sé, lo que hacía General Electric en su nombre es bien distinto a lo que hacía hace 80 años que lo que hace ahora. Evidentemente hay esas cosas que van cambiando para el negocio. Entonces creo que una pyme, su dolencia es que el mercado cambie muy rápido. Una pyme inflexible, porque una gran empresa se puede dar el lujo, porque va a aguantar si es que se viene una batalla como uno de nuestros capítulos anteriores de aranceles. Puedo aguantar si la competencia me quiere depredar en precio, un precio predatorio o el dumping, es cuando alguien ilegalmente en prácticamente todos los países del mundo vende por debajo de su costo. Entonces, obviamente eso empieza a reventarte y es un juego hasta el que aguante. Pues, y después subo el precio hasta el precio monopólico y vuelvo a recuperar todas las utilidades que dejé en la mesa. Bueno, en ese caso, tú dices, oye, ¿cuánto aguanto? Una pyme tiene que estar preparada para esa flexibilidad. Entonces creo que sí o sí, y creo que ya nos estamos acercando al tiempo,
hay cosas higiénicas o básicas que son las dolencias de las pymes que sí o sí las van a tener. Un contador. Sea quien sea, y se lo he dicho 200 veces a nuestro querido Fabi de Enercity, llevar tú mismo la contabilidad va a ser un desastre sí o sí estáis tirando impuestos a la chuña. Menos mal se vino con Sur Consulting. Pero tú vas a necesitar el contador mínimo, el de 50 lucas, no sé, hay uno de Instagram de 9.990, pero alguien tiene que estar ahí. Tú tenés que tener a alguien de legal. No tiempo completo, pero oye, si tú contratas gente, algo te va a pasar. Necesitas a alguien que puede ser el mismo contador, pero ya no es de 10 lucas, pues será de 50 o de 100, que te haga las liquidaciones, que te cargue las leyes sociales, que te haga algún contratito. ¿Qué pasa si te vienen a fiscalizar la dirección del trabajo? ¿Quién va a hablar el idioma que te están hablando? O sea, necesitáis esas dos, necesitáis una patente. O sea, tenía algunos gastos mínimos de operación de una empresa sin movimientos, igual tiene gastos de operación. Saber cuando hablamos de la patente municipal, estuve casi todo el capítulo pensando qué se me olvidó decir. ¿Saben cómo se calcula el valor de la patente municipal que se paga semestralmente por operar? A mí me lo explicaban hace años, pero es información que mi cerebro no recuerda. Te lo voy a decir como lo dirían mis contadores, un porcentaje del CPT. ¿Entendieron algo? ¿Y qué es el CPT? Gracias. El capital propio tributario, que es el patrimonio tributario en el fondo. Entonces tú pagas, depende del tamaño de la empresa, entre el 0,25 y el 0,5% de eso. Si tu empresa fue constituida, lo voy a hacer en términos simples, con 1 millón, que es lo más clásico, entonces tú pagarías, no sé, pues 25. El mínimo es 47, no te van a cobrar, pero pagarías el mínimo. Aproximadamente, esto cambia porque está en UTM o en UTA, pero es un porcentaje de eso. Entonces, si la empresa pierde plata un año, va a pagar menos patente municipal al año siguiente y eso se actualiza. Ahora, cosas simples, quizá, insisto, no estamos hablando de empresas ínfimas, micropymes, pero una empresa que quiera abrir una segunda sucursal tiene que sacar una patente municipal para la segunda sucursal. ¿Cómo se multiplicará por 2 la patente? En la nueva sucursal tienes que registrar los ingresos que tienes allá. Es más simple. La primera se divide, se prorratea por el número de personas. Por el número de trabajadores, sí. ¿verdad? Entonces tengo 5 allá, tengo 10 acá, ya. Entonces 2/3 de la patente en la comuna 1 y 1/3 de la patente en la comuna 2. Cosas que uno necesita como... Quizás nunca vayan a abrir una sucursal nuestros oyentes, pero como cosas cosméticas que uno tiene que tener sí o sí, o problemas que nos ha tocado ver. La reforma tributaria del 2020 le simplificó... comillas, le simplificó la contabilidad porque literal se llama contabilidad simplificada a las pymes, le dijeron tribute sobre el flujo de caja. ¿Qué significa esto? Agarre su cuenta corriente, dígame cuántos son los abonos, cuántos son los cargos y págueme impuestos por la diferencia. Por el flujo, no por si tú vendiste y cobraste o no, o cualquier... Cobró, pagó, chao. Entonces, esas empresas que tienen contabilidad simplificada no tienen el CPT, tienen el CPT-S, Capital Propio Tributario Simplificado. Entonces a nosotros nos ha tocado en varias comunas. Esto se fue corrigiendo con el tiempo, pero todavía hoy en el 2025 hay algunas comunas que dicen, tráigame el CPT para calcular la patente. No tengo. Ya, bueno, entonces tráigame el balance. No tengo. ¿Cómo no tiene balance? No, porque la contabilidad simplificada no tiene la obligación de entregar el balance. No, hay una DJ, una declaración jurada que se hace hasta el 30 de junio que te obliga a informar los que tienen contabilidad completa tu balance. No tengo. ¿Y puede sobrevivir? Claro que sí. Nuestro querido Fabi puede tener un negocio extremadamente rentable sin tener el balance. Entonces, ¿qué hace la municipalidad? No, es que tiene, o por ejemplo, el otro día decía las gratificaciones que pueden ser un monto tope de 5,25 sueldos mensuales que se incluyan en cada liquidación de sueldo, que es lo que nosotros sugerimos, me parece más justo con las personas, pero podría ser el 30% de la utilidad. ¿De qué utilidad? Claro. No tengo. Y bueno, si es que no tengo, entonces no pago nada, pero la gente podría decir, oye, pero tenéis 2 camiones, cambiaron la maquinaria. Si es que tributariamente yo ocupé un beneficio de la depreciación instantánea y entonces me fui tributariamente a pérdida a pesar de que financieramente gané. Te deja la embarrada con los colaboradores. Entonces, pero no ha pasado que llega el fiscalizador de la dirección del trabajo. O sea, estamos diciendo, mira, la municipalidad habla un idioma distinto al servicio, a la TGR y ahora voy a meter a la dirección del trabajo. Ya, a ver, tráigame el balance. ¿Qué balance? No tengo. No, muéstreme la utilidad. ¿Y con qué pago impuestos? Con la RLI. Que la RLI puede tener incentivo al ahorro. No saben que, perdón, la RLI es la renta líquida imponible, como la utilidad tributaria.
y no sé sobre qué calcular. Y esa, honestamente, no, después me van a odiar mis clientes, pero esa es más baja sí o sí para todas las pymes porque tienen una serie de incentivos tributarios para que la pyme siga invirtiendo en el negocio. Pero honestamente creo que es injusto dar la gratificación, que es como legalmente una distribución de las utilidades de la empresa con los colaboradores, inclusive los que no sean colaboradores de ahora. Entonces ahí ya te meten en complejidades. Creo que son 4 o 5 cosas que son bien higiénicas, bien tangibles de las dolencias de las pymes. Las dolencias de las pymes, tú has dicho una cosa antes de contar esta otra dolencia que claramente o tienes un asesor tributario que te ayude o si no, estás perdido. No hay más y creo que deja en evidencia que para según qué temas es necesario tener asesores externos, internos, como queramos. Yo creo que uno es todo el tema contable y otro es todo el tema legal. Totalmente. Sí o sí. O sea, en el resto puedes estudiar, puedes ver vídeos de YouTube, puedes escuchar podcasts, puedes aprender a vender, pero el tema legal y el tema financiero, sí o sí necesitas a alguien que sepa. Son muy tricky. Necesitas alguien que tenga mucha calle, además. Son muy técnicos y tienen muchas aristas independientes que confluyen al mismo sitio. Entonces necesitas a alguien. Pero antes de todo esto, tú has dicho que una de las dolencias de las pymes, y concuerdo contigo al 100%, es cómo va cambiando el mercado y cómo tú te puedes ir adaptando. Y para eso hay un libro que yo cuando lo recomiendo, hay mucha gente que me mira en plan de, es un libro que me leí hace 20 años. Sí, te lo has tenido que leer 5 o 6 veces en tu vida, ¿vale? Porque es un libro que es una fábula, es quien se ha llevado mi queso. Yo creo que todos nos lo hemos leído y yo tengo que reconocer que me lo he leído 3 o 4 veces, ¿vale? Si no son más. Es un libro muy cortito, es un libro que te puedes leer yo me acuerdo que el último me lo leí una mañana de domingo desayunando en la cama y me lo leí porque es muy cortito. Pero este libro, cada vez que lo lees, te deja una vivencia, te deja una manera de ver lo que estás haciendo, porque se adapta mucho al momento en el que tú estás. Porque es un libro muy interpretativo. Entonces, cada vez que lo lees y te deja una lección o una vivencia diferente. Y sirve tanto para la vida personal como para la vida laboral. Yo creo que es un libro que recomiendo, como digo y reitero, leérselo 3 o 4 veces. Porque es un libro, de verdad. O sea, cada vez que estés en un momento de cambio, yo recomiendo leerlo. Porque te obliga a pensar, te obliga a autocuestionarte. Sí o sí. Sí o sí, como que uno va viendo las cosas de distinto orden. Me pasa en otro ámbito. Creo que pasa cuando nosotros hacemos la capacitación del programa Éxito para miembros en BNI, o a mí me pasa mucho cuando hago los controles de un libro que leí hace 17 años como estudiante en la universidad, pero ahora leo la nota al pie y voy al paper, como que uno le va encontrando otro sabor a otras cosas, como que uno las da por sentado. Entonces creo que ahí hay cosas muy, muy interesantes. Y lamentablemente muy interesante, se nos fue el tiempo, así que creo que quedó bien claro lo que nos estaban pidiendo y ya está muy claro también lo que vamos a pedir aquí. ¿Qué vamos a pedir? Tablita de quesos de una tablita de quesos y unas agüitas Everest. Muy bueno, Everest. Ay, la de maracuyá. La de maracuyá. ¿Maracuyá quieres tú? Sí. ¿Tú, Lulali? 2 de maracuyá. Mira, yo soy más del papelón limón, pero venga, vamos a tirar un papelón de maracuyá. Me parece. Vamos para allá. Me parece. 3 papelones de maracuyá. Muchas gracias, Fidelity Medios, una empresa unipersonal hoy en día. Gracias, Restaurante Italísimo, y síganos en @jmentoring o jmentoring, en @surconsulting, @fidelitytry, por si lo dicen en inglés, o Fidelity con Y al final. Chau, 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 chau. Cosas, el lío de verdad de impuestos internos, de la tesorería. Pero bueno, si eso le está explicando a Emilia.